Bueno, continuamos con histología de algunos órganos endocrinos. Ahora vamos a hablar un poco de las paratiroides. Las paratiroides, en general, son cuatro glándulas que se encuentran por detrás de la tiroides. Por detrás de la tiroides, y en cada lóbulo hay una superior y una inferior. Es decir, superior izquierda, superior derecha, inferior derecha, si fuera mía. Bien, generalmente están vinculadas a la cápsula de la tiroides, es decir, están rodeadas por tejido conectivo que la pega a la tiroides y al resto de las estructuras y eventualmente pueden quedar atrapadas incluso dentro del parénquima tiroideo. Estas glándulas son importantes porque secretan una hormona que se llama paratormona, que lo que hace es regula tanto a nivel renal como a nivel intestinal y a nivel óseo principalmente, regulan los niveles de calcio. Los niveles de calcio los aumenta a los valores de calcio en sangre, es decir, aumenta la calcemia. Entonces, tiene una cápsula de tejido conectivo que emite algunos tabiques delicados. Esos tabiques delicados llevan los vasitos sanguíneos que van a irrigar a la glándula y básicamente tiene dos tipos de células. Unas células que se llaman células principales, que son las que secretan la paratormona. Tienen unos citoplasmas acidófilos tenues y un núcleo ovoide de cromatina un poco grumosa, y son las que secretan, como dije, la paratormona. En cambio, estas otras células, que son las células acidófilas, son células que no secretan, que tienen los citoplasmas más acidófilos, por eso esa coloración que vemos un tanto rosada de estas células, y los núcleos que son ovoides de cromatina ligeramente grumosa, pero estas células se llaman células oxifílicas y no secretan paratormona. Las que secretan son las principales. Es decir, que la glándula paratiroides tiene dos tipos de células: las principales, que son las que secretan, y la paratormona, y las oxifílicas, que son las que no secretan ningún tipo de hormonas. La glándula adrenal son dos, una que está encima de cada riñón, están vinculadas a la cápsula renal y tienen una vaina de tejido conectivo alrededor, que, digamos, por donde entran los vasos, y emite también tabiques delicaditos. La glándula adrenal se divide en dos partes: una corteza y una médula. Acá vemos bien la coloración. Una corteza, que llega hasta acá la corteza. Una corteza y una médula. La corteza básicamente va a secretar hormonas esteroideas y responde a la ACTH, es decir, a la hormona adenocorticótropa que fabrica la hipófisis. En cambio, la médula va a fabricar básicamente catecolaminas, es decir, adrenalina y noradrenalina, o epinefrina y norepinefrina, es lo mismo, epinefrina que adrenalina. Y no responden, funciona más bien, es un mecanismo de tipo autónomo, básicamente vinculado a un disparo simpático, y no responde a la hipófisis. A través de la cápsula, es decir, de acá, de la cápsula, entran arterias y tiene un recorrido capilar que termina en una vena que está más bien a nivel medular, que junta, digamos, que lleva todos los productos de secreción de la glándula
de las suprarrenales. Básicamente tiene tres capas. La corteza tiene tres capas: una zona glomerular, una zona fascicular y una zona reticular. Fabrican distintos tipos de hormonas. En el caso de la zona glomerular, secretan mineralocorticoides, por ejemplo, una hormona que se llama aldosterona. En el caso de la zona fascicular, genera glucocorticoides, distintos tipos de corticoides, y algunos corticoides también que actúen en relación a las gónadas. La zona reticular también va a fabricar glucocorticoides o corticoides vinculados, digamos, a las gónadas, gonadocorticoides. Entonces tenemos en la corteza suprarrenal tenemos capa glomerular, capa fascicular y capa reticular. En cambio, en la médula, como ya dijimos recién, van a fabricar epinefrina o norepinefrina. Entonces tenemos acá, por fuera tenemos una cápsula de tejido conectivo. Estos islotes es como que tuvieron una forma de gancho, esos cordones epiteliales, porque las células que secretan son epitelios, se disponen en cordones, y la parte más externa vinculada a la cápsula, que hace como un gancho en los cordones que se pueden ver porque adoptan esta forma, digamos, que va bien en relación a la cápsula. Esta es la capa glomerular, y va a fabricar básicamente mineralocorticoides. Esta zona es la zona fascicular, que son cordones más definidos. Esa zona reticular va a generar los glucocorticoides, va a generar también algunas hormonas esteroideas vinculadas a lo gonadal. Y la reticular, que también tiene básicamente el mismo perfil de secreción, pero que ya no dispone tantos cordones definidos, sino que se entremezclan, generando ese aspecto como de una red. Entonces, repito, la corteza suprarrenal tenemos la capa glomerular, la capa fascicular y la capa reticular. Por dentro tenemos a la médula. Y la médula con sus células que se llaman feocromocitos, y van a fabricar entonces, como dijimos, adrenalina y noradrenalina. Acá vemos de nuevo acá vemos la capa glomerular, y en esta foto vemos más la capa fascicular. En este caso vemos, fíjense, la capa glomerular que hace como que esos cordones, si lo vemos al revés, de la red que hace la capa, la zona reticular, se arman la zona fascicular, y arriba es como que dieran la vueltita, y esa es la zona glomerular. Fíjense que las secreciones, los gránulos de secreción que tienen las células que forman parte de la corteza suprarrenal son vacuolas claras que son lipídicas, porque todos estos corticoides, todos estos mineralocorticoides, gonadocorticoides o glucocorticoides tienen una base esteroidea, es decir, una base lipídica. En cambio, las células de la médula suprarrenal tienen unas vesículas de secreción que se tiñen intensamente y que están rellenas de ese neurotransmisor que es la adrenalina o noradrenalina. Bueno, además, a nivel endocrino,
está el páncreas. El páncreas es una glándula que, si bien secreta cosas a la luz del intestino, esa parte que secreta a la luz del intestino se llama páncreas exócrino, pero también están los islotes de Langerhans que forman parte del páncreas endocrino. Estos islotes son islotes muy vascularizados por delgados tabiques conectivos y tienen unas celulitas que fabrican hormonas. Tenemos algunas células que se llaman células alfa, que secretan glucagón, que lo que hacen es aumentan los niveles de glucosa en sangre. Células beta, que fabrican insulina. Esas células que fabrican insulina, digamos, tienen el objetivo, digamos, de hacer que los niveles de glucosa en sangre disminuyan. También tenemos las células delta, que fabrican somatostatina, que es otra hormona que regula otros tipos de secreciones. Y además otras celulitas dispersas que fabrican distintos péptidos, distintas proteínas pequeñitas, que también tiene que ver con la regulación de otras secreciones. Pero básicamente alfa, beta y delta. Alfa van a fabricar glucagón, beta van a fabricar insulina, delta van a fabricar somatostatina. Y bueno, y están metidos en el páncreas. Ese es el páncreas endocrino y digamos, vuelca directamente su contenido en sangre. Además, tenemos que tener en cuenta que hay órganos, hay digamos un tipo de secreción endocrina y parácrina que tienen efecto más bien por sectores de algunas mucosas. ¿Por qué? Porque algunos epitelios que repiten algunas mucosas, por ejemplo del tracto gastrointestinal, tienen intercaladas unas celulitas que fabrican distintas formas de regular, distintos elementos que regulan regionalmente. Por eso es un tipo de secreción parácrina. Estas células son células que se llaman neuroendocrinas y están intercaladas en algunas mucosas, por ejemplo la del tracto gastrointestinal. Este tipo de células también se las conocía básicamente con el nombre de APUD, células APUD. Y tenemos intercaladas en el epitelio, digamos, estas celulitas que fabrican un tipo de secreción que tiende a regular celulitas vecinas. Bueno, muchas gracias.